Hay momentos en que el corazón se acostumbra al silencio y convierte ese silencio en oración. En la pequeña loma donde la tierra olía a humus y a café secándose, Samuel aprendió a hablar con Dios en la noche, con las manos aún marcadas por el arado y la esperanza encajada en los bolsillos rotos de su camisa. Si te quedas hasta el final de esta historia, encontrarás una palabra de aliento para cuando la tristeza llame a tu puerta. Suscríbete al canal y dale like si crees en las historias que levantan fe y acción. Si esta historia toca tu vida, comparte y deja en los comentarios tu testimonio. Tu voz puede ser la semilla que otro necesite escuchar hoy. Samuel vivía con Isabel y su madre en una casa de paredes de madera y techo de paja que chirriaba con el viento. Al amanecer, la casa despertaba con el sonido de las gallinas y el roce de la escoba en el patio. Al caer la tarde, el mismo techo guardaba sombras que hablaban de cansancio y de pequeñas victorias. Un surco bien hecho, una planta que resistió la sequía. Samuel se levantaba antes del alba. Tocaba el suelo con la palma de la mano, aspiraba el olor a tierra mojada y, aun cuando la jornada prometía pocas ganancias, daba gracias. Había en él una disciplina sencilla, trabajar la tierra y orar a la vez, como quien siembra y vigila la semilla con ternura. «Hoy iremos al mercado», decía Isabel mientras enrollaba los fardos. «No tenemos mucho, pero la venta de los ajos y las papas alcanza para pagar la medicina de mamá y tal vez comprar un poco de sal». Isabel tenía el rostro marcado por la vida. Sus manos eran firmes y su voz a veces se quebraba como la rama de un árbol después de la tormenta. Ella había aprendido la fe de Samuel, pero también sabía del peso de las cuentas, de las burlas en la plaza, de la mirada distante de algunos vecinos que no entendían por qué ellos insistían en no marcharse a la ciudad buscando otro futuro. Los vecinos comentaban a media voz cuando pasaban: «Siguen ahí», como si la esperanza se plantara sola. Unos reían en la sombra, otros miraban con curiosidad. Samuel, sin embargo, no prestaba atención a la burla. Su vida era una concatenación de actos pequeños y constantes: arar, rezar, remendar una herramienta, prestar agua al vecino que lo pedía. Había en él una paz humilde que no se dejaba manchar por la ironía. Una noche, cuando las estrellas parecían cosidas a un paño negro y el aire traía el olor del humo de leña desde las casas de la llanura, Samuel se arrodilló junto a la cama de su madre. Ella, Marta, tenía los ojos apagados por la enfermedad y las manos tan delgadas que parecían papel arrugado. Samuel tomó su pulso con reverencia y al hallar la fragilidad humana, habló con Dios en voz quedita. «Padre, si es tu voluntad, sostén su cansancio. Dame manos para cuidarla, boca para agradecer y corazón para aceptar lo que no puedo cambiar. No pido comodidades, solo pido fuerza para ser fiel en esto que me has puesto delante. Te doy gracias por cada día que me dejaste ser su hijo». Era una oración simple, sin promesas grandilocuentes. Era una entrega en rodillas, con lágrimas que brillaban como la humedad en la tierra al amanecer. Isabel se acercó, apoyó la frente en la de la mujer enferma y murmuró, también en primera persona, su súplica: «Gracias, Padre, enséñanos a aceptar y a dar paz». El día del mercado amaneció con viento tibio. Samuel cargó las bolsas en la carreta. El esfuerzo no pesó tanto como la inquietud en su pecho. Caminando por el sendero que llevaba al pueblo, en un tramo donde los árboles hacen un corredor y el polvo se levanta en remolinos, encontraron a un anciano tendido a la vera del camino. Tenía la ropa rota y un sombrero hecho jirones. Su respiración estaba agitada y los ojos vidriosos de miedo. A un costado, las bolsas que llevaba estaban abiertas, con ajos esparcidos y monedas rodando en el polvo. No había nadie más alrededor. «¿Está bien?», preguntó Samuel sin pensarlo. La bondad de aquel hombre impulsó su cuerpo a moverse antes que su razón. El anciano balbuceó algo sobre ladrones y sobre no poder llegar a su casa. Sus manos temblaban. Samuel, con la suavidad de quien recibe a un herido en su propia mesa, le ofreció agua, le cubrió con la manta de la carreta y lo subió con esfuerzo. Isabel vigiló en silencio, con el ceño fruncido por la sospecha de que podrían necesitar la poca provisión que llevaban para su propia familia. Pero Samuel no dudó.
Cuidar de aquel desconocido era lo que su fe le pedía, aunque esa decisión llevara un costo. En el pueblo, el anciano abrió los ojos y pronunciaba agradecimientos entrecortados. Nadie supo con certeza qué le había pasado en el camino. Se habló de un intento de asalto, de jóvenes desesperados que aprovechan la soledad, de manos que quitan en vez de dar. Samuel no preguntó por culpa ni malicia, preguntó por la salud del hombre. Compraron un poco de medicina con lo justo que les quedaba. Ellos no tenían mucho, pero compartieron. «Si no hubieran venido», murmuró el anciano una vez recuperado, «Dios me envió 2 ángeles hoy». Nunca quiso decir su nombre del todo. Se ofreció a pagar la hospitalidad a su modo, dejó en la mesa una moneda y un sobre cerrado con instrucciones. «Si algún día necesitan ayuda mayor, guarden este papel». Samuel lo guardó como quien protege una semilla que no entiende, sin saber si germinaría. Los días siguientes fueron una sucesión de trabajos y oraciones. Marta empeoró. La fiebre la debilitaba hasta el punto de que Samuel e Isabel veían cómo se iba. Las visitas de vecinos se hicieron menos frecuentes. Algunos se acercaban con miradas pesadas, otros con la mirada esquiva de quien no sabe consolar. La comunidad, en su mayor parte, respetó el duelo como un silencio compartido. Unos pocos, sin maldad, se alejaron por la incomodidad que genera la enfermedad. Hubo un momento de prueba más cuando, una madrugada, alguien forzó la tranca del gallinero y se llevó las gallinas más gordas. El daño no fue solo económico, fue simbólico. Esa noche, las risas de los que se burlaban parecían más cerca, como si la desgracia invitara a la crueldad. Samuel encontró los rastros, vio las huellas en el suelo húmedo y sintió una rabia quieta. No la que busca venganza, sino la que se vuelve examen de conciencia. «Podríamos ir a reclamar», dijo Isabel con voz contenida. «Podríamos juntar lo poco que tenemos y seguir buscando justicia». Samuel la miró y en su rostro una paz que a veces asombra a los que lo conocen bien. No era resignación cobarde, era la serenidad de quien cree que la respuesta de Dios no siempre viene en la forma que uno espera. «No iremos a pelear», contestó. «No porque no duela, sino porque la única fuerza que tengo hoy es para seguir sembrando. Si respondemos con odio, multiplicamos la violencia. Vamos a trabajar, Dios nos dará sentido para cada mañana». Isabel apoyó su cabeza en el hombro de Samuel y sintió el latido firme de su fe. Aquella noche, antes de que el sueño se pusiera sobre sus párpados, Samuel volvió a hablar con Dios, esta vez con una súplica que rozaba dolor y rendición. «Señor, si hoy me quitas hasta las cosas que parecen necesarias, dame al menos la certeza de que no somos olvidados. Que mi madre sienta paz en su último respirar. Si no es tu voluntad sanarla, haz que aceptemos con gracia lo que venga. Amén». Marta murió con la calma de quien ha vivido mucho amor. No fue un final teatral ni dramático, fue una despedida humilde, rodeada de manos que se prendían unas con otras en la modesta sala. La comunidad vino a llevarle flores sencillas, hubo quien llegó con el pan, quien con una manta. Una vecina lloró en silencio sin saber qué decir, y un hombre que antes los había mirado con desdén dejó caer su pasado ofuscado y puso su brazo alrededor de Isabel en señal de compañía. El funeral fue pequeño pero sentido. Cuando la campana del pueblo dobló, el aire olía a tierra removida y al calor del brazalete de leña. Samuel habló en voz baja frente a la tumba. Dio gracias por la vida de su madre y con la mirada clavada en el cielo que empezaba a amanecer, dijo una vez más en primera persona: «Gracias por ella, gracias por cada lección, por cada sonrisa y por el pan que nunca nos faltó del todo. Te entrego su descanso, guía mis manos para que lo que venga sea para honra de lo que ella fue». Después del entierro, la casa quedó más silenciosa. La ausencia de Marta se sentía en el cuchillo que ya no cortaba para dos, en la almohada que no se movía, en el silbido de la tetera que ahora sonaba a soledad. Samuel e Isabel continuaron su trabajo, pero el paso era otro, más lento, más contenido. Trabajaban la tierra como quien habla con alguien ausente.
cada surco era una palabra de recuerdo. El anciano que habían socorrido nunca faltó a su palabra de gratitud. Volvió al pueblo al cabo de unas semanas. Esta vez no parecía el mismo hombre en harapos. Su porte era digno, y su voz, aunque cansada, llevaba la claridad de quien conoce los caminos del mundo. Se presentó con otra ropa limpia y un semblante que no se esconde. «No sé cómo agradecerles», dijo. «Cuando me levantaron del suelo, solo recuerdo miedo, pero su calma fue como agua en mi sed. Quiero recompensar de mejor manera». Samuel rechazó cualquier ostentación, no buscaban recompensa. Pero el anciano, con la insistencia de quien ha visto la mano de Dios moviéndose en las pequeñas cosas, sacó de su bolsa un sobre que entregó con delicadeza. «Esto no es un pago por lo que hicieron», explicó el hombre. «Es una herramienta para que sigan haciendo el bien. No siempre se puede vivir solo de voluntad, a veces la bondad necesita medios». Dentro del sobre había una carta y un mapa sencillo, indicaciones para recoger un paquete en un galpón. Samuel sintió el peso del papel como si contuviera semillas. No abrió la carta en público, la guardó en su pecho como quien guarda una promesa. Los días pasarían y la vida continuó su curso de esfuerzo. Samuel e Isabel trabajaron medio día en la finca y al caer la tarde se acercaron al galpón señalado. La puerta chirrió al abrirse, y al fondo la penumbra dejó ver algo brillante, un tractor de segunda mano, uno que funcionaba y que podría arar en horas lo que antes les tomaba semanas. Junto a él, 2 caballos robustos y una pequeña piara de animales en parejas, sanos y bien alimentados. Sobre el capó, la carta del anciano. Samuel se sentó en la tierra y con manos temblorosas desdobló la hoja. La letra era firme y clara. Isabel, abrazando a Samuel por detrás, dejó que los ojos se llenaran de luz y de lágrimas que no eran solo por la pérdida, eran lágrimas por la posibilidad que se abría. «Samuel», dijo Isabel, esto puede cambiarlo todo». Él la miró y en su expresión no hubo orgullo, hubo responsabilidad. El tractor no era un trofeo, era una herramienta. Los animales no eran una fortuna para gastar, eran una oportunidad para alimentar a la comunidad y enseñar a otros. Samuel pensó en Marta y en lo que ella habría dicho, que las manos se usan para dar y que la humildad no se vende. La carta leída en voz baja decía algo más que agradecimiento. Contaba de un hombre que había sido joven una vez, que había perdido también a su padre y que al ver la ternura con la que lo habían cuidado, recordó la deuda invisible que la vida nos impone, corresponder al amor recibido. «Usen esto como quieran», terminaba la carta. «Mi nombre no es necesario. Basta que sepan que cuando la bondad se hace visible, hay quienes responden, que su trabajo ayude a muchos». No había imposiciones, solo una invitación a la administración sabia. Samuel se inclinó, puso la carta en su pecho como quien recibe un mandato sagrado, no por la letra, sino por la confianza en que Dios había puesto en manos humanas un medio para servir. Los vecinos se acercaron al día siguiente, algunos con ojos incrédulos, otros con curiosidad sincera. La noticia corrió como la semilla al viento. Había quienes no daban crédito y quienes, arrepentidos por su burla anterior, pidieron perdón. Samuel y Isabel recibieron esas disculpas con la misma humildad con la que habían ofrecido pan en las noches frías. «No vine para ser el dueño del pueblo», dijo Samuel en una conversación con el anciano, que finalmente accedió a decir su nombre. «Vine para ayudar. Si tomé una decisión equivocada, corríjanme, si no, guíenme». El anciano, cuyo nombre era don Esteban, sonrió con la mirada cargada de una vida larga. Había en él algo de firmeza y de ternura mezcladas, como la madera que resiste y da abrigo. «No te he seguido para ver tu error», respondió. «Te seguí porque vi algo en tus ojos que ya no existe tanto hoy, responsabilidad. Usa esto para sembrar, no solo para cosechar. Enséñales a tus vecinos a meter las manos en la tierra con dignidad, y si algún día ves a otro caído en el camino, recuérdales lo que hicieron por mí». Samuel asintió. La promesa de generosidad en su corazón se convirtió en plan.
repartir la tierra que podían arar, prestar herramientas a quienes tenían ganas pero no medios, comprar semilla mejor y enseñar a sus vecinos sobre rotación de cultivos y conservación del suelo. No era un salto hacia la riqueza, sino un paso hacia la sustentabilidad compartida. Con el tractor, las horas de trabajo se optimizaron, el ganado proveyó leche, y con ello, reponer lo que habían perdido en el robo se volvió posible sin vender la casa ni hipotecar el porvenir. Isabel abrió una pequeña despensa donde vendían productos a precio justo, y Marta, en memoria, tuvo una placa humilde clavada en el jardín. Aquí se amó y se trabajó. Pero la verdadera transformación fue otra. La comunidad empezó a ver la prosperidad como resultado de la cooperación, no del egoísmo. Los vecinos que antes miraban con desdén empezaron a traer herramientas para colaborar en la siembra, a ofrecerse para cuidar a los más viejos, a buscar consejo en Samuel y en Isabel. No todo fue perfecto, las tensiones humanas aparecieron como en cualquier lugar, pero la corriente general se había inclinado hacia la ayuda mutua. Samuel, una noche de luna nueva, se sentó en el porche, las manos oliendo a tierra y al aceite que habían usado para el tractor. Miró al cielo donde solo unas pocas estrellas tímidas asomaban. Recordó la oración de la noche en que su madre estuvo enferma y cómo había pedido no comodidades sino fuerza. Comprendió que la providencia no siempre se mide en milagros espectaculares, a veces se manifiesta en manos que se encuentran, en herramientas que llegan en el momento justo y en corazones dispuestos a cambiar. Se inclinó con humildad y habló de nuevo en primera persona, sin pretensiones. Gracias por las manos que nos ayudan, por la fuerza para seguir y por el consuelo en la pérdida. Haz que usemos bien lo que llegó. Haz que no olvidemos de dónde venimos. Isabel, que lo escuchaba desde la cocina, respondió en voz baja, casi como una bendición. Que seamos siembra y que demos fruto para muchos. El tractor fue usado primero para arar la tierra propia. Luego, por sugerencia de Samuel, se organizó un día en que todos los que quisieran pudieran trabajar juntos, dividiendo la jornada y compartiendo el fruto. 2 animales en cada corral fueron destinados para el trueque, ayudar a las familias más necesitadas con crías o leche, y a la vez enseñar sobre cuidado y responsabilidad. La pequeña despensa de Isabel se convirtió en centro de intercambio de recetas, de consejos y de encuentros donde la comunidad aprendía a cocinar con lo que la tierra daba. No tardó en aparecer el fruto visible. Mejores cosechas, niños con más energía, familias que podían reparar sus techos, y la escuela del pueblo que recibió una donación para comprar cuadernos. Samuel siempre recordaba decir que no era mérito exclusivo suyo, atribuía los cambios a la cadena de apoyos que se había formado, a la gracia que movió manos generosas y al trabajo constante que nadie reemplaza. Con el tiempo, algunos que antes se burlaban vinieron a pedir consejos. Samuel los recibía con la misma amabilidad con la que un sembrador recibe lluvia inesperada. No hubo gestos de superioridad, solo diálogo y enseñanza práctica. Las heridas del pasado no desaparecieron sin más, se sanaron con actos concretos de reconciliación, de compartir y de responsabilidad. Una tarde, mientras la cosecha se amontonaba en montones que brillaban como promesas de pan, Isabel encontró una carta pequeñita escondida entre las herramientas del galpón. Era otra nota de don Esteban. En ella, con la misma caligrafía firme, don Esteban decía que su vida había sido una suma de encontronazos y de bondades recibidas, y que el acto de Samuel le había devuelto algo que creía perdido, la certeza de que la bondad genera red. «No busquen mi rostro», escribió don Esteban, «busquen al necesitado, y hallaréis razones para seguir». Samuel guardó la carta en el cajón donde custodiaba ahora las pequeñas reliquias de su vida. Una cucharilla de su madre, la primera semilla de maíz que su padre le dio, el primer dibujo de los niños del pueblo agradeciendo la leche. Cada objeto llevaba una historia. Cada historia era un eslabón en una cadena que, sin ruido, estaba transformando la loma donde vivían. No todo fue fácil. Hubo noches de duda, momentos en que la cosecha fallaba por la sequía, o cuando una enfermedad nueva llegó para un vecino. Pero la diferencia era notable. Ya no eran calamidades que caían sobre un hombre solo.
eran desafíos que la comunidad intentaba resolver en conjunto. La oración de Samuel no prometía soluciones mágicas, prometía obediencia humilde y manos firmes. Una tarde, cuando el sol se despedía con tonos de cobre sobre los surcos, llegaron al pueblo dos hombres vestidos de ciudad.